Vamos a orar antes de empezar esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y te pido por esta mañana, por la prédica, que realmente sea de bendición para tu pueblo. Que entendamos lo que es la armadura de salvación, tu palabra, Señor. Y que entendamos que sin poner esta armadura tuya, estamos desprotegidos y vamos a ser vencidos. Te pido no solo por eso individualmente, sino colectivamente, que podamos ir obedeciendo lo que tú dices y entendiendo que tú tienes el poder y tú nos has rescatado para que seamos tus embajadores en este mundo de tinieblas. En tu nombre. Amén. Entonces, ya hace unas semanas que estuvimos en los últimos, los versículos anteriores de Efesios capítulo 6, pero esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 6 de Efesios, versículo 17. Y el título es La armadura de la salvación y la palabra. La armadura de la salvación y la palabra. Y vamos a empezar dando lectura esta mañana para el contexto, para recordarnos el contexto de versículo 10, Efesios capítulo 6, a partir de versículo 10, que dice así la palabra de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Vamos a repasar brevemente varias verdades que hemos visto en los últimos sermones. Versículo 10 de Efesios 6 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y eso es un mandato que dice que nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. La fuerza que necesitamos viene ¿de quién? De Dios. Nosotros somos impotentes. Dios es poderoso. El versículo dice que necesitamos ser fortalecidos en su poder. Cuando intentamos batallar en nuestras propias fuerzas, la derrota es segura. Solo en su poder podemos batallar y vencer al enemigo. Versículo 11 dice: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. No solo es que el poder viene de Dios, pero la armadura misma viene de Dios, proviene de Dios. No es que nosotros decidamos cuál armadura nos vamos a poner o inventamos nuestra propia armadura, sino que todo viene de Dios. Y solo de esa forma podemos estar firmes contra el diablo.
Esta firmeza no es solo de estar quietos sin hacer ningún avance, sino es estar resistiendo los ataques y avanzando contra el reino de las tinieblas, despojándole de sus súbditos y venciéndole también en nuestras propias vidas. El versículo 11 termina indicando que esta firmeza es contra las insidias del diablo. El diablo es el enemigo principal contra Dios, quien se rebeló contra él, ¿no? Antes de Adán y Eva. Y el diablo significa, ¿no? Su título diablo significa el que se pone en contra de nosotros para destruirnos, el que acusa y da información falsa contra nosotros. El diablo usa insidias o acechanzas, como dice la Reina Valera, para atacarnos. Usa engaños y sutilezas. Va distorsionando la verdad y atacando todo lo que Dios dice. Y lo hace para desviarnos y hacernos caer en su trampa. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. La batalla no es una batalla física, es una batalla espiritual que se libra contra las huestes de la maldad. No es que solo nuestra propia carne tiende a la maldad, sino también todo el mundo, el sistema del mundo y estas huestes de maldad promueven la rebelión y la maldad en nosotros y también en el mundo entero. ¿Por qué es que el mundo, por ejemplo, es tan firme en hacer todas las locuras que está haciendo hoy en día? La inmoralidad, la destrucción de la familia, la mutilación del cuerpo humano, intentando cambiar sexo y muchas otras cosas. Es porque ha sido engañado. Y las insidias del diablo y todas sus huestes están promoviendo ese engaño. Y así que nuestra batalla es contra esas fuerzas espirituales. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. La batalla es tan feroz, tan difícil, que necesitamos toda la armadura de Dios, no solo una pieza. Cuando pasamos dificultades, cuando pasamos tribulaciones, sea por nuestro propio pecado, sea por pecado de otros, sea por las circunstancias que estamos viviendo, ¿qué es lo que nos va a mantener firmes en Dios? Porque es en ese momento cuando estamos tentados a no confiar en Dios, a quejarnos y a pecar, dándonos libertad para esos pecados. La razón por la cual caemos en la batalla es porque no estamos preparados para la batalla. No nos ponemos la armadura. Un soldado no va a la batalla y recién decide, ya, necesito armadura, ¿qué me voy a poner? Más bien lo que hace es, antes de que empiece la batalla, ya se está poniendo esa armadura para estar preparados. Y así que eso es lo que va hablando estos versículos. Y de esa forma nosotros podemos estar firmes en Dios contra el diablo. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Comenzando con la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Dios es la verdad. Toda palabra que sale de Él es la verdad. Y eso es la base. Y nosotros solo podemos vivir en la verdad cuando nos basamos en Él. Por ejemplo, la verdad de que Dios es nuestro creador, que nosotros somos a sus criaturas, que somos responsables delante de Él, es una verdad principal que ha sido atacado y ya la mayoría de la gente no cree eso.
por medio de la evolución, de la autonomía humana y muchas otras cosas. Pero eso es vivir en la mentira y en el engaño. Nosotros como creyentes lo primero es estar firmemente en la verdad de Cristo. Versículo 14 también dice, revestidos con la coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Es Jesucristo otra vez, en el Evangelio. Así que primero por medio de aceptar la palabra del Evangelio, su verdad, arrepentirnos, creer en Él, ya estamos ahí. Pero después de eso es estar viviendo esa justicia en nuestro diario vivir. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por medio de la justicia de Cristo nosotros hemos experimentado la paz con Dios. El Evangelio nos habla de cómo nosotros, como seres humanos rebeldes, podemos estar en paz con nuestro Creador. Y a base de esa paz que tenemos, ya podemos promover la paz entre los seres humanos. Como es que en los días de los apóstoles, por ejemplo, la iglesia podía tener unidad entre judíos y gentiles, algo que antes no tenía. Es por la paz en Cristo, en Dios, y de esa forma podían tener paz. Y es lo mismo como cuando pensamos en la paz en nuestras familias, en la iglesia, en nuestras vidas, esa paz, sí podemos vivir eso diariamente mientras estamos firmes en la paz que tenemos con Dios. Y no en el Evangelio de paz. Versículo 16, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del diablo o del maligno. Y nosotros en eso estamos descansando confiadamente en Dios por su protección, mientras avanzamos contra el reino de las tinieblas. Nuestra confianza para nuestra salvación eterna, para ser protegidos del maligno, es de Dios. Tomando el escudo de la fe, los dardos encendidos son sus sutilezas en cuanto a los valores del mundo, el dinero, la fama y muchas otras cosas. Son sus sutilezas que usan, que intentan contra nosotros. También las sutilezas de las tentaciones privadas que tenemos. Así que, tomando el escudo de la fe, la confianza en Dios, podemos resistir estos ataques. Así que con eso llegamos al primer punto de esta mañana y vamos a estar viendo el versículo 17 que dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad principal esta mañana es, confiamos en el poder de Dios para guardarnos eternamente mientras usamos su palabra para combatir las dudas y las artimañas engañosas del enemigo. Confiamos en el poder de Dios para guardarnos eternamente, mientras usamos su palabra para combatir las dudas y las artimañas engañosas del enemigo. Así que comenzamos hablando de la protección de la salvación, la protección de la salvación. Por tener la salvación eterna, podemos experimentar la salvación diaria de los ataques del maligno. Esta salvación es vivida colectivamente en la iglesia cuando nos esforzamos en él para la unidad. Así que nosotros personalmente sí podemos experimentar la salvación de Dios y colectivamente también. Pero eso es a base de la salvación eterna que tenemos en él. En la primera parte del versículo, cuando dice, tomad también el yelmo de la salvación,
esa parte del versículo es una cita de Isaías 59. Isaías 59 y versículo 17. Y vamos a leer ese contexto ahí para ver lo que dice de eso. Isaías 59, vamos a leer de versículo 15. Y vio Yahweh y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. En ese pasaje, Yahweh mismo se alista para presentar batalla contra sus enemigos y contra la injusticia. Por no haber nadie quien se intercediera por el pueblo, ni nadie que se puso para luchar por ellos. Y por no haber nadie, Dios mismo intervino para obrar esa salvación y batallar contra la maldad. Con eso debemos entender que es a base de la intervención de Dios en mandar a su Mesías que participamos nosotros en esta salvación. Y nosotros podemos librar la batalla contra nuestros enemigos. Hendrickson dice lo siguiente: y tomar el yelmo de la salvación, refiriéndose al pasaje en Efesios, dice Pablo, tomando esta metáfora de Isaías 59, 17. Sin embargo, Pablo aplica la figura en forma diferente. Puesto que en Isaías es Jehová quien usa un yelmo, aquí en Efesios son los creyentes los llamados a recibirlo. La salvación es a la vez una posesión presente y una herencia que no se ha recibido totalmente en esta vida. En consecuencia, el objeto de la esperanza firmemente anclada. Esa salvación que tenemos es, como dice, algo presente, algo futuro. Es algo que también vivimos en nuestra vida diaria. La base es que estamos salvos mediante Jesucristo, espiritualmente. Estamos salvos de la muerte y del poder del pecado. Estamos salvos de la ira de Dios y estamos viviendo ya bajo su protección. Y nosotros jamás vamos a experimentar esa ira de Dios, ni ahora ni en la eternidad. Primera de Pedro 1, versículo 3, dice en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculado y que no se marchitará, reservadas en el cielo para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Y hay otros pasajes como Romanos 5, versículo 8 a 11, no vamos a leer, pero habla de que la salvación que hemos experimentado ya también nos va a tener el efecto por toda la eternidad. Y eso es, cuando vamos leyendo, muchas veces aplicamos esos pasajes solo de una forma personal. Y obviamente tiene ese aspecto, pero también es un aspecto colectivo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios. Versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Así está hablando colectivamente de la salvación. Dios nos ha salvado colectivamente como su pueblo, para ser su posesión especial. Y tenemos esa seguridad eterna de participar eternamente con Él. Nada nos puede arrebatar de sus manos. Así que cuando luchamos contra el pecado, entender que sí tenemos la salvación eterna es algo en el cual nos basamos. Romanos 8, 31 o 32 dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego dice: ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y así, esa es la base de esa salvación. Así que no debemos dudar del poder de Dios. Poner el casco de la salvación quiere decir, descansar en esa salvación que sí tenemos en Cristo. Pero ¿cómo es que eso se practica diariamente? ¿Cómo practicamos, cómo vivimos en esa salvación? El comentarista Yoku dice lo siguiente: si los dardos del enemigo, volviendo a hablar de Efesios 6, si los dardos del enemigo daban en el escudo, con seguridad se pagaban y caían. Para lograr el éxito, entonces había que apuntar a la cabeza. El casco o yelmo, que en su aspecto exterior era sobrio pero bonito por las diferentes crestas, tenía como función principal resguardar la cabeza y la nuca. Para el cristiano, la salvación que resguarda la cabeza es una figura de la protección contra los malos pensamientos, las intenciones de la carne y todas las maquinaciones venenosas que parten del ser interior. La mente necesita estar protegida por la salvación. ¿Para qué? Tanto los móviles como los objetivos sean sanos. El casco del soldado era visible por todos. Así que coloquemos la salvación tan alta como Dios nos manda. Así que nuestra cabeza, nuestra mente necesitan la protección de Dios en nuestro diario vivir. Necesitamos ser protegidos contra las dudas acerca de nuestra seguridad en Cristo. Necesitamos la salvación de los ataques del maligno en los cuales batallamos en nuestras mentes. Así que nosotros necesitamos esa salvación para ir rechazando esos malos pensamientos y la maldad que está en nuestra carne. Y la manera de vivir eso diariamente es, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Cuando uno lee Gálatas 5, por ejemplo, por un lado, tienen los hechos de la carne: inmoralidad, impureza, idolatría, pleitos, celos, enojos y muchas otras cosas. Eso es no vivir en la salvación de Dios. Por otro lado, es el fruto del Espíritu, que viene del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Eso es vivir diariamente en esa salvación. La manera de vivir protegidos es por entrenarnos y vivir, esforzándonos a meditar en esas verdades y vivir conforme a eso. Decimos, y quiero ser muy claro en eso, que cuando Dios nos salva, ¿de qué nos salva? ¿Solo para ir al cielo después de la muerte? Nos dice, decimos, y es bíblico,
que somos salvos del poder del pecado en nuestro diario vivir. De que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Vivir con el yelmo de la salvación puesto es vivir en esa realidad. Vivir entendiendo que no estamos ya siendo dominados por el pecado. Que nosotros podemos vencer el pecado. Por eso mencioné Gálatas 5. Porque por un lado es ser vencido por el pecado. Y por otro lado es ser salvos, o vivir en esa salvación, mejor dicho, del poder de eso. Cuando nosotros experimentamos esa salvación diariamente, estamos sometiendo nuestras mentes a lo que agrada a Dios. Y vivimos en eso. ¿Cuándo es... podemos usar el ejemplo. ¿Cuándo es que experimentamos la destrucción? Voy a usar el ejemplo de un tren, por ejemplo. Cuando el tren anda en los rieles, está siendo a salvo. Vive seguro o anda seguro. Es cuando desvía de los rieles, es cuando experimenta la destrucción. Cuando nosotros no andamos conforme al plan de Dios en nuestras vidas, es cuando experimentamos la destrucción. Cuando vivimos en el poder de Dios, conforme a lo que Él dice, vivimos en esa salvación. No vamos a vivir esa destrucción personal que estamos hablando aquí. Y otro ejemplo, ya hablando de una forma colectiva, Cuando vivimos en el fruto del Espíritu, en nuestras mentes, en nuestras vidas, también en nuestra iglesia, meditando, por ejemplo, en el bien de nuestro hermano, eso es cuando vamos a experimentar el fruto del Espíritu o la salvación en nuestro diario vivir o en nuestra comunidad. Por ejemplo, Filipenses 2. No hemos llegado a ese pasaje en nuestro estudio, pero Filipenses 2, 12 a 15. Así que, amados míos, Filipenses 2, 12, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo 12, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es explicado en los versículos que a continuación. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Eso es lo que quiere decir en nuestro diario vivir. Es vivir en esa salvación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. Eso es la manera de cómo nosotros ponemos el casco de Dios diariamente. Vivir en eso. Y en esa iglesia, en Filipenses y también en otras iglesias, cuando había conflictos. Y cuando hay conflictos, ¿están viviendo en esa salvación? No está viviendo conforme a esa salvación. Así que Pablo les está diciendo, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, lo que ya tienen como base, que sea vivida en sus vidas diariamente. Podemos resumir el poner el casco de la salvación como hemos comenzado. Por tener la salvación eterna,
Experimentamos la salvación diaria de los ataques externos e internos del maligno. Eso es en nuestras mentes y en nuestra comunidad. Podemos vivir en esa salvación de Dios. Pasamos al segundo punto, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Por la palabra eterna de Dios no queda ninguna defensa para el enemigo. La palabra de Dios explica toda su verdad para descubrir y destruir el engaño, y todos los engaños del enemigo. Y en todo lo que viene en contra de él. Efesios 6, 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es la única pieza de la armadura que es obviamente ofensiva. Aunque sí hemos visto varias otras piezas que juegan un rol importante en atacar al enemigo, este es directamente para herir y matar al enemigo. Obviamente una espada también puede ser usada como defensiva, pero también es usado como para la ofensa. Hendrickson dice lo siguiente: la figura de trasfondo es la de la espada corta, la que llevaba y esgrimía el soldado romano pesadamente armado. Con ella no solo se defendía, sino que irrumpía en las filas del enemigo, ganando victorias. También el comentarista Carro dice: la única arma ofensiva que Pablo menciona es la espada. Es obviamente, como hemos explicado, hay otros, pero eso es obviamente ofensiva. Pero esta basta. Las espadas empleadas por los soldados romanos estaban hechas de metales templados y afilados, fuertes y cortantes. Pablo compara la palabra de Dios con una espada, pero no es una espada común y corriente. Es la espada que el Espíritu suministra al creyente. La palabra de Dios es en las manos del creyente. Es el arma que el Espíritu le ha dado para ser usada como una espada filosa cuando es atacado por el diablo. Ante ella, Satanás huye, como hizo Jesús cuando Jesús usaba la palabra de Dios durante las tentaciones. 3 veces dijo Jesús: escrito está. La Biblia es la única arma ofensiva que necesitan el creyente y la iglesia para hacer correr a Satanás y sus huestes. No necesitamos otro libro, ni argumentos humanos, ni ideas brillantes, solamente la Biblia. La palabra autoritativa de Dios. A la vez, la Biblia es un arma defensiva, porque en ella hay una reserva inagotable de consejos, consuelos para sostenernos en el calor de la batalla. Para ser eficaz, tiene que ser tomada y usada por el creyente. Hay cosas muy importantes en ese versículo. Lo primero es la espada del Espíritu. Otra vez, ¿de dónde proviene esa espada? ¿Es uno que nosotros forjamos? No, para nada. Más bien, viene del Espíritu de Dios. Es un arma que Dios mismo da el poder para que nosotros podamos usar. La razón por la cual la iglesia de Dios hoy en día es tan débil es que nosotros estamos saliendo a batallar sin la espada del Espíritu de Dios. Aunque muchos dicen que el Espíritu de Dios les guía, ¿no? Muchas veces se escucha: sí, el Espíritu me guió a esto, yo aquello, me enseñó esto. Pero muchas veces lo que están diciendo no coincide con la palabra de Dios. El Espíritu que dio la palabra y también inspiró la palabra no va a actuar en contra de su misma palabra.
el Espíritu de Dios siempre actúa conforme a su palabra. Algunos versículos, bueno, hay muchos versículos en sí que muestran la importancia de la palabra. A todo el Salmo 119, solo voy a leer versículos 11 y 12, que dice: en mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Y Hebreos 4, en el Nuevo Testamento, es unos versículos muy conocidos que dicen: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo batallamos contra el maligno? Es por conocer la verdad de Dios. Es por conocer lo que Él ha registrado en su palabra. Como hemos dicho, cuando Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue tentado por Satanás, ¿qué es lo que usó para combatir, para resistir? La palabra de Dios. Él no era pasivo en esa batalla, sino que conocía y usaba la palabra de Dios. Pero es importante entender que Jesús mismo se llama la palabra de Dios. En su propia vida, Él vivía en perfecta armonía con la palabra dada de Dios, conforme a la ley de Dios. Él fue la manifestación perfecta de Dios. A veces se escucha, por ejemplo, la acusación que idolatramos la palabra de Dios. No sé si ustedes han escuchado. Si uno realmente dice, bueno, ¿y dónde dice eso la palabra de Dios? Bueno, tú tienes tu ídolo, es la palabra. Y es como, ¿cómo es que estoy idolatrando la palabra? Porque viene de Dios mismo. No podemos separar la palabra de Dios mismo. Cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en lo que decimos, lo que hacemos, estamos realmente viviendo con la espada del Espíritu. Una y otra vez en la Biblia, ¿qué es lo que se lee? ¿No? Así dice Yahweh. Toda palabra es inspirada y muchas cosas semejantes. Nosotros tenemos en la Biblia lo que Dios quería que nosotros tuviéramos para conocerle, para amarle y para obedecerle. No podemos conocerle ni obedecerle cuando vamos conforme a nuestras propias mentes, nuestras propias ideas, como muchas iglesias hacen. En eso podemos hacer una pregunta. ¿Qué tal de una iglesia o de una persona, podemos decir también? Pero en una iglesia donde el pastor agarra la Biblia y lee unos 2 versículos y luego da un discurso de sus propias experiencias y sus propios pensamientos. ¿Eso es un problema? Sí, no está basando en la palabra de Dios. Cuando una iglesia no enseña la palabra, deja de ser una iglesia fiel a Dios. El arma que Dios nos ha dado para combatir el enemigo es su palabra. ¿Cómo podría una persona ser fiel a Dios sin usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 3, 13 en adelante, 2 Timoteo 3, 13 en adelante. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pasando a capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y aquí se ve un contraste, ¿no ve? En capítulo 3, versículo 13, tenemos el contraste. Los malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y por qué van siendo engañados? Porque no se basan en la palabra de Dios. El contraste con eso es, tú, no Timoteo, tenía que continuar en las sagradas escrituras, lo que había aprendido de las escrituras. Capítulo 4 también tiene ese mismo contraste. Dice, vendrá tiempo, versículo 3, cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Dónde se encuentra la sana doctrina? En la palabra de Dios. Más bien, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Se volverán a mitos. Así que, o uno puede tener la verdad, o uno puede estar siguiendo fábulas, mitos, el engaño. Solo hay dos opciones, solo hay dos posibilidades. Uno puede estar en la verdad, conforme a la palabra de Dios, o uno puede estar engañado. ¿Y para cuáles propósitos es útil la palabra de Dios? Bueno, dice tanto en capítulo 3 como capítulo 4, versículo 15, capítulo 3, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. La palabra de Dios es útil para la salvación. Versículo 16, para enseñar, reprender, corregir, instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado. Y el 4 también, para mantenernos en la sana doctrina. La sana doctrina es de mantenernos en la verdad. Doctrina no es una mala palabra, es buena. Debemos entender la buena doctrina, es decir, la verdad, la buena enseñanza de Dios. Debemos entender que solo hay dos posibilidades para una persona, para una iglesia. Una iglesia va creciendo, siendo instruida por la palabra de Dios, o va hundiéndose más y más en el engaño del diablo. La palabra de Dios es lo que mantiene una iglesia firme y creciendo contra las insidias del diablo. Por medio de la palabra, nosotros podemos saber su verdad y saber cómo debemos vivir. Por igual, no solo en la iglesia, pero personalmente, la palabra es necesaria para cada uno de nosotros. Realmente, otra vez, es muy triste que muchas veces pensamos que podemos avanzar en nuestra vida cristiana contra el reino de las tinieblas sin hacer uso de este arma poderosa de Dios.
Muchas veces pensamos o preguntamos por qué estoy siendo vencido una y otra vez en este área de mi vida. O por qué estamos luchando y siendo vencidos en nuestra iglesia en algo. La razón es porque no estamos usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra primero, ¿qué es lo que dice? Descubre la maldad. Pone al descubierto lo que no está bien. Y nos ayuda también a entender que lo que debemos estar haciendo para ser guiados en la luz de Dios. Por ejemplo, ¿no? En este tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la ideología de género. Para muchos eso es, bueno, aún para los niños es obvio. Pero ¿cómo es que el mundo está siendo llevado por este engaño? Porque ellos no se basan en la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra que nos dice, en los primeros versículos, Dios creó hombre y mujer. Y Él es quien decide quién es hombre y quién es mujer. Y así que podemos tener el engaño por un lado, un mito humano por otro lado, la verdad. Y nosotros podemos ir viendo las áreas de nuestras vidas, las cosas con las cuales luchamos y ver cómo usamos la palabra de Dios para vencer en esa área. Es por leer, es por meditar, es por memorizar la palabra de Dios que hacemos uso de este arma que Dios nos ha dado. Romanos 12, 1 a 2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y espero que estén aún en ese versículo viendo cómo está vinculado el casco de la salvación con la espada del Espíritu. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo es que verificamos qué es la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. La única manera de ser transformados es por los medios que Dios nos ha dado. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Por qué muchos creyentes siguen muy inmaduros, por ejemplo, y egoístas? Hay una sencilla razón. Es porque no meditan la palabra de Dios en su propia vida. Siguen pensando en lo que ellos mismos, yo mismo quiero, sin dar importancia a otra persona. Y eso pasa en muchas relaciones interpersonales y en la iglesia. ¿Por qué muchas personas, nosotros muchas veces, no nos damos cuenta de hipocresía en nuestras propias vidas? ¿Cómo es que podemos ver el menor pecado en nuestro hermano y algo grave, no podemos ver algo grave en nosotros? Es porque no estamos usando la palabra de Dios para descubrir la maldad en nosotros, para dejarnos expuestos a eso. Porque muchas veces apuntamos a otros cuando mienten, pero usamos la mentira y el engaño. Eso pasa muy a menudo, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué no damos importancia al mandato de perdonar a otros, pero exigimos que otros nos perdonen?
porque continuamos en la inmoralidad mental, sin luchar contra eso. Es porque no pasamos tiempo leyendo, meditando y memorizando la palabra de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo eso es ser engañado por el diablo cuando no usamos la espada del Espíritu. Es por no saber lo que la palabra dice y por no ponerla en práctica. En el Nuevo Testamento, nosotros leemos de los fariseos. ¿Y qué es la primera palabra que viene a la mente? Hipócritas. ¿Lo ve? Ellos entendían o tenían hasta memorizados mucho de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que no podían interpretarla correctamente ni aplicarla a sus vidas? Ellos vivían engañando o en el engaño y engañando a otros. Ellos vivían, por ejemplo, en la avaricia, la codicia, el egoísmo y muchas otras cosas. Ellos vivían buscando los aplausos de los hombres, el poder y el dinero. Ellos vivían para satisfacer los deseos de la carne. Ellos no vivían en el poder de Dios y no eran guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros los vemos como ejemplos de hipocresía. Y es correcto, porque eran una gran parte de ellos. Pero si nosotros no nos entrenamos en el uso correcto de la palabra en nuestras propias vidas, somos iguales a ellos. Nosotros necesitamos tener los fundamentos sólidos en la palabra y necesitamos seguir aprendiendo en su contexto, su sentido original y lo que es la aplicación correcta para nosotros. Jesucristo, cuando los saduceos vinieron para decirle, bueno, ¿y qué tal de este ejemplo de una persona que se casa con una mujer y muere sin tener hijos? Y hay 7 hermanos que se casan, ¿de cuál de ellos va a ser mujer en la resurrección? Pero ellos no confiaban o no creían en la resurrección de los muertos. Y Jesucristo, en vez de responder directamente, Él dice, ustedes no conocen la palabra ni el poder de Dios. Jesús les daba en el blanco primero. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos saber lo que Dios dice, creerlo y aplicarlo. Hoy en día, por ejemplo, con todos los mandatos que vienen, con todo los intentos, voy a decir, contra la humanidad, los derechos humanos, la responsabilidad personal y los ataques también contra la iglesia, nosotros creemos, en medio de estas dificultades que estamos entrando, que Dios es soberano sobre esto, que Dios nos va a cuidar, que aún tal vez Dios está usando eso para unir la iglesia, para que nos ayudemos mutuamente, conforme a las necesidades espirituales y físicas. Creemos que Dios puede obrar en medio de toda la maldad que está pasando a nivel mundial para hacer resaltar su grandeza, su evangelio y la salvación de muchas personas. Yo creo después de haber pasado mucha dificultad, pero creemos que realmente Dios es soberano y nos va a cuidar conforme a su palabra. Y muchas veces no confiamos en eso. Recurrimos a cosas humanas, nuestras propias maneras de hacer las cosas. Y así que nosotros como iglesia,
sí necesitamos basarnos, confiar en Dios y tener el discernimiento conforme a su palabra, no conforme a dictados, edictos de lo que debemos estar haciendo. Por la palabra de Dios, nosotros entendemos qué es o quién es Dios. Por la palabra de Dios entendemos y podemos saber qué es la obediencia a Dios. Dios es quien define y muestra qué es el amor verdadero. Y por ejemplo, en esta pandemia, en Inglaterra, bueno, no solo en Inglaterra, pero en otras partes del mundo, ya se va descubriendo que muchos ancianos fueron descuidados, han muerto por falta de comida, no estaban atendidos y por varias otras razones. Y un teólogo dijo, eso es amor por el hermano. Y hoy en día, ¿no? El descuido, ¿no? Si uno, por ejemplo, no es vacunado, no puede acudir a hospitales. ¿Eso es amor por el hermano? Debemos entender qué es el amor, quién define el amor. El amor es buscar el bien del hermano, de otra persona, sea cual sea, por ejemplo, en este caso, ese punto. Es buscar realmente lo que es para su beneficio. Y eso es aún con los que nos hacen mal. La palabra de Dios nos define qué es hacer el bien. Nos da el ejemplo de Jesucristo en todo eso. Y Jesucristo entregó su vida también en las manos de Dios, entendiendo que Dios es soberano sobre todo. Así que cada característica cristiana que Dios nos llama a tener en nuestra vida es definida, es explicada en la palabra de Dios. No necesitamos más. Es ejemplificada en las Sagradas Escrituras. Así que si queremos progresar en nuestra vida espiritual con Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestra iglesia colectivamente, necesitamos basarnos en la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios se usa para responder a los que nos acusan de maldad, falsamente. Los que dicen, no estás amando a tu hermano si haces esto o aquello. Nosotros podemos demostrar de la palabra de Dios que no es así. Podemos usar la palabra de Dios para responder. ¿Cómo es que qué es la manera que Jesús respondió a Pilato? Cuando dijo, ¿no sabes? Pilato dijo que yo tengo autoridad para librarte o crucificarte. ¿Qué dijo Jesús? No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Jesucristo puso a Pilato en su lugar. De la forma correcta, entendiendo que la autoridad real es de Dios. Por igual los apóstoles fueron dados las palabras que necesitaban en el momento preciso. Y nosotros no debemos echarnos para atrás en cuanto a entender y decir, proclamar que existe un solo Dios. Él es el creador de todos. Y delante de Él, cada ser humano va a tener que rendir cuentas. No hay un ser humano autónomo. Todos somos responsables delante de Él. Él define qué es el ser humano. Él define también el día, por ejemplo, de nuestra muerte. Está en sus manos. Él define el matrimonio. Él define varón y mujer. Y Él define cómo nosotros debemos amar. ¿Cómo es que Jesucristo, los apóstoles, una y otra vez, si uno va leyendo el Nuevo Testamento, y especialmente con una Biblia que marca palabras, las citas del Antiguo Testamento, van a ver
¿Cuántas veces citan el Antiguo Testamento? Y es porque toda la palabra de Dios es unida. Jesucristo, los apóstoles y los creyentes se basaban usando la palabra de Dios. Y eso es la única manera que nosotros podemos defendernos y atacar el reino del maligno y salir victorioso en Cristo. Así que nosotros, la pregunta es, ¿dónde depositamos nuestra confianza? ¿Estamos entendiendo las Escrituras para tener la confianza en Dios y lo que Él nos ha dado? Y voy a resumir toda la armadura de Dios con una cita de Henriksen. Y eso en forma de resumen de todo lo que hemos estado viendo de la armadura de Dios. La pregunta final es, ¿he aprendido el arte de la guerra ofensiva? Hemos estado estudiando las armas que generalmente se consideran defensivas. No obstante, hemos visto que aunque en los conflictos físicos tal descripción puede ser perfectamente adecuada, en el combate espiritual no lo es en toda su extensión. Aún la verdad o integridad, el cinturón de la verdad, no es exclusivamente defensiva, es cautivamente. La justicia, la coraza, no solamente sirve como protección, también gana también el prójimo para Cristo, para que Dios sea glorificado. La paz que da la prontitud para la batalla espiritual provee también provee tiempo, y energía para invadir los dominios del enemigo y arrebatarle los despojos que había tomado. Y otra vez recuerden, el reino de quién está avanzando? De Dios. El reino de Dios está despojando al enemigo de sus súbditos, no es al revés. El diablo nunca le arrebata a uno de las manos de Dios. Continuamos. La fe, el escudo, vence al mundo, recapturando a los perdidos. La salvación, el yelmo, entra cantando al campo donde el enemigo tiene sus prisioneros, dándoles libertad. Pero aunque todo esto es verdad indudable, no obstante, el arma más evidentemente ofensiva, tanto en el combate físico como en el espiritual, es la espada. Tomando la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esas son las armas que necesitamos. Necesitamos ser protegidos y avanzar en esta guerra totalmente equipados con toda la armadura de Dios. Lo primero, para tener esta armadura, les voy a recordar, es ser creyente. Si uno no es creyente, si uno no confía en Cristo, no puede ponerse la armadura de Dios, porque no está viviendo en la salvación que Dios da. Es solo por medio de arrepentimiento y fe que uno puede ya estar poniendo eso. Y para nosotros los creyentes, recordando lo que hemos visto esta mañana, debemos confiar en el poder de Dios para guardarnos eternamente. Y mientras vivimos, usamos su palabra para combatir las dudas y las artimañas engañosas del enemigo. ¿Entendemos la gran bendición de estar protegidos por el poder de Dios? Nos entrenamos en el uso de la palabra de Dios. Y otra vez es por medio de leer, meditar, memorizar, de tenerlo en nuestra mente. Y solo de esa forma vamos a poder vencer. Así que todos nosotros, muchas veces cuando en la consejería es muy sencilla la respuesta. ¿Estás meditando la palabra de Dios? ¿Estás buscando lo que Él dice en ese área de tu vida? Estamos no solo meditando,
¿ya? Entendiendo que solo Dios nos da el poder para avanzar en eso. Porque si no hacemos uso de esta armadura, de la palabra de Dios también, no vamos a avanzar. Vamos a estar derrotados. Vamos a terminar leyendo Efesios 6, 10 a 20 otra vez. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana, y gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener la plena confianza en ti, de que tú eres poderoso para con nosotros. Nosotros necesitamos estar protegidos tanto por las armas defensivas, y también usar la armadura para la ofensiva también. Sabemos que en tu poder estamos despojándole al enemigo de lo que antes tenía. Tú estás librando los cautivos, como nos has librado a nosotros. Tú estás usando tu palabra para descubrir la maldad en nosotros, en nuestra iglesia, y para ponernos en el camino correcto. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes en eso, a que nosotros hagamos uso de tu palabra para seguir avanzando. Y en todo, Señor, ayúdanos a confiar en ti, entendiendo que solo en tu poder, solo en la armadura que proviene de ti, podemos vencer. En nuestra propia potestad no podemos, sino en ti. Y gracias, Señor, por la iglesia, gracias por el ánimo, y te pido, Señor, que tú uses tu palabra en nuestras vidas. En tu nombre, amén.